El libro es un boleto sin regreso. Después, la imaginación ya no tiene límites. Radio y Televisión Querétaro presenta La Voz del Libro, con Gaby del Río. La lectura es una conversación con las mentes más ilustres del pasado. ¿Están listos ya para dar inicio o para continuar, mejor dicho, con la lectura de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Bueno, pues ya nosotros también estamos dispuestos a iniciar esta novela, la lectura de esta novela de Robert Louis Stevenson, una novela clásica, grande, de la historia de la literatura universal. Ya supimos que el abogado Utterson, amigo del Dr. Jekyll, se enteró de un pasaje negro, sombrío, en donde Mr. Hyde golpea desalmadamente a una niña. En el capítulo anterior, en la emisión anterior, Mr. Utterson, el abogado, llegó a su casa, sacó de el rincón más escondido de su gaveta un pliego que era el testamento del Dr. Jekyll, y se puso a estudiar su contenido, que ya lo conocía, pero con estremecimiento leyó nuevamente que el Dr. Henry Jekyll había dispuesto que muriendo él, todo lo que él poseía pasaría a ser propiedad de su amigo y bienhechor Edward Hyde, así lo decía en su testamento. Y además decía que en caso de desaparición o ausencia inexplicada, el Dr. Jekyll, por un periodo mayor de 3 meses, Hyde entraría sin más en posesión de todos sus bienes. Bueno, pues Utterson salió de su casa buscando al Dr. Lanyon, que también era amigo del Dr. Jekyll. Le preguntó por él y le dijo que tenía más de 10 años que no lo había visto, que lo había visto muy poco, porque el Dr. Jekyll se había hecho muy fantástico y dijo literalmente, empezó a torcerse intelectualmente. Le preguntó que si conocía a Mr. Hyde y Lanyon, el Dr. Lanyon, le dijo que no, que nunca había oído hablar de él. Así es que bueno, pues no encontraba realmente Mr. Utterson pistas para saber algo más, qué relación tenían el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por qué el Dr. Jekyll, un hombre tan honorable, que era doctor en letras, miembro de la Sociedad Real, doctor en Derecho, etcétera, etcétera, tenía relación con este hombre tan tortuoso. Así es que Mr. Utterson desde aquel día empezó a rondar y a recorrer esa calle. La vigilaba por la mañana, al mediodía, en la noche, y en una ocasión, muy noche, eran las 10 de la noche, cuando estaba en su puesto de vigilia y escuchó el ruido de unos pasos raros y ligeros y pudo ver enseguida a un hombre de corta estatura que le produjo una inexplicable repulsión. Se presentó era Mr. Hyde, por supuesto, se presentó con él, le dijo que era un antiguo amigo del Dr. Jekyll. Se quedaron mirándose fijamente y después Mr. Hyde le dijo que quería que él supiera en dónde vivía y le dio el nombre de una calle en el Soho. Al final de la emisión anterior vimos leímos y vimos en nuestra imaginación que Utterson, el abogado, había llegado a la casa del Dr. Jekyll buscándolo. El sirviente del doctor, de nombre Poole, lo recibió y fue a buscar. Le dijo que no sabía si estaba el Dr. Jekyll, lo fue a buscar y regresó diciéndole que el Dr. Jekyll había salido. Tienen después una breve conversación que vamos a leer enseguida, en donde también se revela algo para el abogado Utterson.
He visto entrar a Mr. Hyde por la puerta de la antigua sala de disección, dijo Mr. Utterson. ¿Esto está bien, Poole? ¿Cuando no se halla en casa el Dr. Jekyll? Perfectamente, Mr. Utterson. Mr. Hyde tiene llave. Al parecer, Poole, el amo tiene gran confianza en ese joven, prosiguió el otro abstraído. Sí, señor, mucha. Todos tenemos orden de obedecerle. No creo haberme nunca encontrado aquí con Mr. Hyde, ¿verdad? Claro que no, señor. No come aquí nunca, replicó el mayordomo. A decir verdad, por esta parte de la casa lo vemos muy poco. Casi siempre entra y sale por el laboratorio. Buenas noches, Poole. Buenas noches, Mr. Utterson. El abogado echó a andar hacia su casa con el corazón oprimido. Pobre Henry Jekyll, pensaba. Me temo que andas en malos pasos. Era locado en su mocedad. Cierto es que ya hace mucho tiempo de eso, pero en la ley de Dios no existe el capítulo de las prescripciones. Ay, eso debe ser el espectro de algún viejo pecado, el cáncer de alguna vergüenza oculta, el castigo que llega cuando la memoria ha olvidado ya y nuestra propia indulgencia ha perdonado la falta. Y alarmado por esta idea, se puso a rumiar en su propio pasado, palpando en la oscuridad de los recovecos de su memoria con el temor de que saliera a la luz inesperadamente alguna antigua iniquidad. Su pasado puede decirse que estaba limpio. Pocos eran los que podían leer los archivos de sus vidas con menos aprensión, y sin embargo se humillaba hasta el polvo por las muchas cosas malas que había hecho, y volvía a elevarse después a un estado de serena y temerosa gratitud por las muchas que había estado a punto de hacer, y al fin evitado. Volviendo entonces al tema anterior, vislumbró un destello de esperanza. Este caballero Hyde, pensó, si se le estudiase, debe tener secretos de su propia cosecha, secretos negros, como suyos, y tales que, comparados con ellos, los peores del pobre Jekyll serían como rayos de sol. Las cosas no pueden seguir así. Me da frío pensar en ese engendro deslizándose como un ladrón hasta la cama de Harry. Pobre Harry, qué despertar. Y el peligro que hay en ello, porque si este Hyde sospecha la existencia del testamento, puede entrarle impaciencia por heredar. Sí, tengo que arrimar el hombro al carro si Jekyll me deja, añadió. Si Jekyll quiere dejarme. Porque una vez más veía en su imaginación claras como en un cristal transparente las extrañas cláusulas del testamento. El Dr. Jekyll estaba tranquilo. Un par de semanas después, quiso la buena suerte que el doctor diese una de sus deleitosas comidas a 5 o 6 viejos amigotes, todos inteligentes, hombres de reputación y todos capacitados para juzgar un buen vino. Y Mr. Utterson se arregló de modo que se quedó el último cuando los demás se marcharon. Lejos de ser cosa insólita, ocurría esto muy a menudo. Donde Mr. Utterson gustaba de veras. Los anfitriones se complacían en retener al seco jurisconsulto cuando los frívolos y los habladores tenían ya el pie en el umbral. Les agradaba descansar un rato en su discreta compañía y prepararse para la soledad, despejando sus espíritus en el gustoso silencio de aquel hombre, después del desgaste y el esfuerzo de la francachela. No hacía excepción a esta regla el Dr. Jekyll, y mientras estaba sentado en el lado opuesto de la chimenea, un cincuentón alto, buen mozo, de rostro sereno, quizá con algo como una sombra de disimulo, pero con todos los rasgos de inteligencia y bondad, podía verse en su mirada que sentía por Mr. Utterson un cordial y caluroso afecto.
He estado esperando para hablarte, Jekyll. Comenzó el último. ¿Te acuerdas de aquel testamento tuyo? Podía verse que el tema era desagradable, pero el doctor lo siguió sin perder su buen humor. Mi buen Utterson, dijo Jekyll, tienes desgracia conmigo como cliente. Jamás he visto a nadie tan asustado como te vi a ti por mi testamento, a no ser aquel pedante, forrado de lo mismo, de Lanyon, ante lo que él llamaba mis herejías científicas. Sí, ya sé que es buena persona, no necesitas enfurruñarte. Una excelente persona. Y siempre estoy pensando en que nos veamos más a menudo. Pero con todo y con eso, es un pedantón, ignorante y vocinglero. Con nadie he sufrido un desengaño mayor que con Lanyon. Ya sabes que nunca estuve conforme con aquello, prosiguió Utterson, dando de lado bruscamente al nuevo tema. ¿Mi testamento? Sí, es verdad, lo sé, dijo el doctor con cierta sequedad. Ya me lo has dicho. Bueno, pues te lo vuelvo a decir. He sabido ciertas cosas del joven Hyde. Palideció hasta los labios el semblante, hermoso y varonil, del doctor Jekyll, y una sombra pasó por sus ojos. No me interesa oír más, dijo. Creía que habíamos convenido en no hablar más de este asunto. Lo que he oído es abominable. No puede modificar nada. Tú no comprendes mis circunstancias, contestó el doctor con cierta incoherencia en el tono. Estoy en una situación penosa, Utterson. Mi posición es muy extraña, muy extraña. Es uno de esos asuntos que no se arreglan porque se hable de ellos. Jekyll, dijo Utterson, tú no me conoces. Soy hombre en el que se puede fiar. Confiésame todo en confianza y no dudo que te sacaré adelante. Mi buen Utterson, eres la bondad misma, la esencia de la bondad, y no sé cómo agradecértelo. Estoy seguro de lo que dices. Confiaría en ti más que en nadie en el mundo. Sí, más que en mí mismo, si me dieran a escoger. Pero no es lo que tú te figuras. No es tan malo como todo eso. Y precisamente para tranquilizar tu buen corazón, voy a decirte una cosa. En el instante en que yo quiera, puedo desembarazarme de Mr. Hyde. Y no voy a añadir sino una palabra más que espero, Utterson, no tomes a mal. Esta es una cuestión privada y te ruego que la dejes en paz. Utterson reflexionó un rato mirando al fuego. No dudo que tienes perfecta razón, dijo al fin poniéndose en pie. Bueno, pero ya que hemos tratado de ello y espero que por la última vez, hay un punto que quisiera entendieses bien. Es cierto que tengo un gran interés por el pobre Hyde. Ya sé que lo has visto. Él me lo ha dicho. Y temo que haya estado grosero. Pero, verdaderamente, tengo un grandísimo interés por ese joven. Y si me muero, Utterson, quiero que me prometas que serás indulgente con él y que le sostendrás en sus derechos. Creo que lo harías si lo supieras todo. Y me quitarías un peso de encima si me lo prometieses. No puedo decir que llegaré nunca a gustar de él. No pido eso, dijo Jekyll en tono suplicante, cogiendo al abogado por el brazo. Solo pido justicia. Solo pido que le ayudes, en gracia a mí, cuando yo no esté aquí ya. Utterson dejó escapar un suspiro y dijo: Bien, lo prometo. El asesinato de Carew. Próximamente, un año después, en octubre de 1800 y tantos, todo Londres fue sorprendido por un crimen de extraña ferocidad, y aún más notorio por la alta posición de la víctima. Los detalles eran pocos, pero fuera de lo común y corriente. Una sirvienta que vivía sola en una casa no lejos del río
había subido a su cuarto para acostarse, a eso de las 11. Aunque después, a la madrugada, la ciudad se envolvió en niebla. En las primeras horas de la noche el cielo estaba limpio y la calleja sobre la cual daba la ventana del cuarto aparecía brillantemente iluminada por la luna llena. Sin duda, tenía la doncella cierta predisposición romántica, porque se sentó, arrobada en vagos ensueños, en el baúl colocado al pie de la ventana. Nunca, solía decir corriéndole las lágrimas cuando relataba lo ocurrido, nunca se había sentido tan en paz con toda la gente, ni había notado mayor placidez y sosiego en todas las cosas. Y estando así sentada, vio que se acercaba por la calleja un gallardo caballero anciano, de blancos cabellos, y que avanzaba en dirección opuesta a otro señor muy pequeño, en el que apenas se fijó. Cuando llegaron a ponerse al alba, lo que ocurrió precisamente debajo de la ventana, el más viejo hizo una reverencia y se acercó al otro con un gentil ademán de cortesía. No parecía que el motivo del coloquio fuera cosa importante. Por su manera de señalar, diríase que el anciano trataba tan solo de orientarse en su camino. Pero mientras hablaban, la luna iluminaba su semblante, y la muchacha se deleitaba mirándole, porque parecía desprenderse de él como un hálito de candorosa y anticuada bondad, y al mismo tiempo, sin embargo, tenía cierta altivez en su continente, como nacida de un justo aprecio de sí mismo. Se fijó después en el otro, y se sorprendió al reconocer en él a cierto Mr. Hyde, que en una ocasión había visitado a su amo, inspirándole una gran antipatía. Tenía el tal en la mano un recio bastón con el que jugueteaba, y sin contestar palabra a su interlocutor, parecía escucharle con mal reprimida impaciencia. Y de pronto, su cólera estalló como un explosivo, dando patadas en el suelo, blandiendo el garrote y conduciéndose, al decir de la doncella, como un demente. El anciano retrocedió un paso, al parecer muy extrañado y un tanto ofendido, y con esto perdió Mr. Hyde todo freno y lo apaleó hasta derribarlo por tierra. Y un instante después, con simiesco frenesí, estaba pisoteando a su víctima y descargaba sobre ella tantos y tales golpes que se oía el crujido de los huesos al romperse, y el cuerpo fue a parar al arroyo. A la vista de esos horrores, la doncella se desmayó. Eran ya las 2 de la mañana cuando volvió en sí y avisó a la policía. El asesino se había ido mucho antes, pero allí yacía su víctima, en medio de la calleja, destrozada de un modo increíble. El bastón con que se había cometido el crimen, aunque era de una madera rara, pesada y recia, se había partido en 2. Tal había sido la violencia de la besánica agresión, y una mitad, astillada, había rodado hasta el borde de la acera. La otra, sin duda, se la había llevado el asesino. Sobre la víctima se encontraron un portamonedas y un reloj de oro, pero no tarjetas ni otros documentos, a no ser un pliego lacrado y con franqueo que, al parecer, llevaba al correo, con el nombre y la dirección de Mr. Utterson. Aquella misma mañana se lo presentaron al abogado, cuando aún estaba en la cama, y tan pronto como lo vio y le dijeron las circunstancias del caso, alargó solemnemente el labio inferior y dijo: «Nada diré hasta que haya visto el cadáver. Parece este un asunto muy serio. Tenga usted la bondad de esperar mientras me visto». Y con la misma gravedad, después de desayunar deprisa, se fue en un coche a la estación de policía, a donde ya habían llevado el cadáver. En cuanto entró en la celda, hizo un gesto afirmativo. «Sí», dijo, «lo conozco. Siento decir que es Sir Danvers Carew». «¡Caramba! ¿Será posible?», exclamó el funcionario, y enseguida brilló en sus ojos la ambición profesional. «Esto va a hacer la mar de ruido.
¿Y acaso usted puede ayudarnos a echar mano al autor? Y en pocas palabras le contó lo que la doncella había visto y le enseñó el bastón roto. Mr. Utterson se había ya sobrecogido tan pronto como oyó el nombre de Hyde, pero cuando le pusieron delante el bastón ya no pudo dudar. Roto y desfigurado como estaba, vio que era el mismo que él había regalado muchos años atrás a Henry Jekyll. ¿Es este Mr. Hyde bajo de estatura?, preguntó. Muy pequeño y muy mal encarado, según dice la doncella. Mr. Utterson meditó y luego, levantando la cabeza, dijo: si quiere usted venir conmigo en mi coche, me parece que podré llevarle a casa de ese hombre. Ya eran para entonces las 9 de la mañana y se había echado encima la primera niebla de la estación. Un gran manto de color de chocolate descendía, ocultando el cielo, pero el viento embestía y dispersaba continuamente aquella falange de vapores. Y así, mientras el carruaje rodaba de calle en calle, iba contemplando Mr. Utterson una prodigiosa variedad de tintes y gradaciones de luz crepuscular. Aquí, obscuridad como al comienzo de la noche. Más allá, un cárdeno fulgor parduzco, como el reflejo de una extraña conflagración. En otro lado, solo por un instante, la niebla se había disgregado y un lívido rayo de sol se filtraba por entre los flotantes jirones de brumas. El triste barrio de Soho, entrevisto en esos cambiantes atisbos, con sus calles fangosas y su gente desarrapada y sus luces de gas que no se habían llegado a apagar o habían sido encendidas de nuevo para combatir aquella fúnebre reinvasión de las tinieblas, surgía ante los ojos del abogado como un trozo de una ciudad de pesadilla. No eran, además, menos sombríos sus pensamientos, y cada vez que miraba a hurtadillas a su compañero de coche, sentía vagamente un asomo de ese terror de la justicia y de sus agentes, que puede asaltar a veces al más honrado de los hombres. Al detenerse el carruaje en la dirección indicada, la niebla se levantó un poco y Mr. Utterson pudo ver una calle renegrida, una taberna, una casa de comidas francesa de baja estofa, un tenducho de heterogéneas y míseras mercaderías, muchos chicos andrajosos amontonados en los quicios de las puertas y muchas mujeres de muchas nacionalidades distintas que salían, llave en mano, a tomar la copa de la mañana. Y un instante después, la niebla se volvió a espesar en aquellos lugares, negra como hollín, y le dejó aislado, ocultándole las canallescas cercanías. Allí estaba la vivienda del favorito de Henry Jekyll, del presunto heredero de 250,000 de libras esterlinas. Una vieja de rostro marfileño y cabellos de plata abrió la puerta. Tenía una expresión aviesa, dulcificada por la hipocresía, pero finos modales. Sí, dijo. Allí vivía Mr. Hyde, pero no estaba en casa. Había venido aquella noche muy tarde y 1 hora después se había vuelto a marchar. No era esto cosa rara porque era de hábitos desordenados y se ausentaba con frecuencia y, como ejemplo, hacía ya cerca de 2 meses que no lo había visto hasta la noche pasada. Está bien, queremos ver sus habitaciones, dijo el abogado. Y como la mujer empezaba a protestar de que aquello no era posible, añadió: más vale que sepa usted quién es este señor. Es el inspector de Scotland Yard. Por los ojos de la mujer pasó un destello de rencorosa alegría. «¡Ah!», exclamó, «lo han cogido. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que él ha hecho?». Mr. Utterson y el inspector cambiaron una mirada. «Al parecer no goza de grandes simpatías», observó el segundo. «Y ahora, buena mujer, déjenos a este señor y a mí que echemos una mirada alrededor». ¿Qué es lo que va a encontrar Mr. Utterson y
el inspector de Scotland Yard en la casa de Hyde? No se pierdan la próxima emisión de La Voz del Libro, en donde continuaremos con esta novela clásica y muy muy conocida de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Muchas gracias por su atención. Se despiden de ustedes en los controles técnicos Isidro Granados, en la asistencia Ana Silvia Robles y en la voz Gaby del Río. Por ahora, cerremos las páginas de esta novela que aguardará para ser abierta en la próxima emisión de La Voz del Libro, aquí en Radio y Televisión Querétaro.